amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, ¿cómo entrenar táctica con capa blanca al ataque? En mi anterior canal comencé una sección sobre capa blanca perdiendo vídeos. Por eso es que continúo con ella para entender el juego del genial cubano. Capa blanca y ataque en realidad no se asocian entre sí. Por regla general, conocemos al genio cubano por su técnica en los finales. Sus ataques nunca sobresalieron o al menos se han publicado en menor cuantía, aunque en realidad tiene algunas partidas de ataque muy buenas y de largas combinaciones. Sin embargo, existen muchas partidas de capa blanca donde los ataques se presentan cuando era más joven e impetuoso. Cuando se convirtió en campeón mundial en 1921, su juego se volvió más cauteloso y las partidas de ataque disminuyeron. No obstante, podemos ver que al fin de su carrera, Capa todavía era capaz de alguna chispa ocasional, como su encuentro, por ejemplo, contra Löwenfisch o contra Cherniak en la Olimpiada de Buenos Aires, en la final, la Olimpiada final en 1939, en la que un jugador comentó, que no recuerdo quién fue, cuando Capablanca piensa, alguna bomba va a estallar. Y efectivamente, Capablanca se ensalzó en una combinación que culminó con el encierro de la dama enemiga, que para salvarla tuvo que encontrar jugadas precisas y quedar con 3 peones por la pieza, que Capablanca empleó para crear amenazas y finalmente la dama enemiga quedó encerrada entre las piezas de Capa. Capablanca tenía todos los requisitos necesarios de un jugador atacante: intuición, habilidad de construcción posicional, 2 generaciones por delante de sus rivales, un perfecto sentido del tiempo y habilidades combinadas inigualables. Corso, el primer rival de nuestro héroe, luego se convirtió en uno de los mayores admiradores de Capablanca, incluso escribiendo una columna regular en la revista Capablanca. Así que vamos a comenzar o continuar con este homenaje a Capablanca con la 8ª partida del match que celebró con Corso y Príncipe, quien en esta partida llevaba las negras, y Capablanca en La Habana en el año 1901. Y comenzó con los siguientes movimientos: E4, E5, caballo C3 y caballo C6. La idea de la apertura vienesa era jugar después de la jugada siguiente, caballo F6, el gambito de rey con F4, aunque en realidad las características más propias de la apertura vienesa son los movimientos caballo F3, así como el desarrollo del fianchetto de rey con G3 o el desarrollo del alfil a C4. Ahora, después de F4, que era la idea de jugar la vienesa para evitar precisamente lo que viene ahora, que es D5, llevaría al contragambito Fallberg, que era algo que no querían los jugadores del gambito de rey que le hicieran a las blancas. Así que regresando a la partida con caballo C6, continuó con el gambito de rey F4, E por F4, caballo F3
y G5. El juego se transformó a una línea del gambito de rey. Elegimos nuestras aperturas como una forma de reflejar nuestra naturaleza. El jugador de gambito de rey y de aperturas de ataque y el cole, por ejemplo, el sistema call, son dos personas muy diferentes. Tienen características distintas. Ahora continúo en la partida por parte de corso H4 y G4. Capablanca en esa edad tenía 12 años. ¿Qué niño de 12 años no está encantado de participar en el violento gambito Hampe-Hallgeier en cualquiera o con cualquiera de los dos bandos, ya sea con blanca que con negra? En esa época la línea era extremadamente peligrosa para el negro. Hoy las computadoras han demostrado que Capablanca acertó y arruinó la diversión de las blancas con poderosos esquemas defensivos que favorecían a las negras. Hay una anécdota sobre una expresión que manifestó el gran maestro inglés Nigel Short, que tiene una teoría que creo que es divertida y la voy a comentar, sobre el gambito de rey. Él expresó: la única razón por la que se puede jugar el gambito de rey es porque las negras tienen unas 10 líneas buenas, pero solo pueden jugar una a la vez. Por eso está bien. Creo que tiene buen sentido. Seguimos con la partida después de G4. La mejor jugada de las blancas es jugar caballo G5. Pudiéramos pensar, un error garrafal, el caballo se queda encerrado. El caballo de las blancas queda atrapado, pero otro movimiento con él era peor. Usted lo puede analizar. El caballo está en una misión suicida, un sacrificio deliberado de pieza para obtener iniciativa y ataque. Detenga aquí el vídeo. ¿Qué jugaría usted con las negras? Vamos a ver. H6. Si escogió este movimiento, jugó igual que Capablanca y la teoría. Veamos otros movimientos. Por ejemplo, F3 es una elección de la máquina que pone en desventaja al blanco. Correcto también si lo seleccionó. Seguiría G por F3 y ahora H6. El caballo tendrá lógicamente que sacrificarse en F7 sin lograr compensación suficiente. El objetivo de F3 es cerrar columnas para la torre de H1. La otra continuación sería atacar el caballo con F6. No es la mejor forma de atrapar al caballo porque el blanco consigue al menos igualdad después de capturar el peón en G4, H5, dama F5, caballo de C a E7, dama por F4, F por G5 y H por G5. Y las posibilidades aquí son iguales para ambos jugadores. Pero siguiendo la partida con H6, que es la mejor y la teórica, sigue caballo por F7, rey por F7, ya el enroque se ha destrozado y las blancas no tienen tan siquiera un peón por el caballo, pero su objetivo era atemorizar a Capablanca, al niño Capablanca, y romperle su enroque. El blanco jugó ahora D4. Esto es lo mejor para el blanco. Detenga aquí el vídeo y cómo continuaría usted. Ahora, en lugar de D4, el blanco podría jugar también alfil C4, que es respondido con el avance D5. Buena jugada. Este tipo de movimiento, incluso a costa de un peón, es un procedimiento operativo estándar en el simple objetivo
de supervivencia de las negras. Seguiría en esta línea alfil por D5 jaque, rey G7, D4 para capturar el peón de F4, alfil D6 defendiéndolo, E5 y alfil B4, con lo cual se clava el caballo y se amenaza capturar el alfil de D5, que lo mejor ahora es hacer alfil por C6, B por C6, alfil por F4 y alfil E6. Con lo cual la ventaja del negro es prácticamente ganadora. Con solo dos peones por la pieza y el ataque es prácticamente nulo. Se observa que el rey negro no presenta peligro en la posición en que se encuentra. La otra continuación sería capturar el peón de G4 directamente con dama por G4. Acerca la dama al ataque y parece prometedora, pero la siguiente secuencia con caballo F6, dama por F4 y alfil D6 demuestra que las blancas no tienen compensación por la pieza entregada. El ataque blanco no es efectivo y las posibilidades de victoria de las negras aquí son bastante amplias. Continuando con la partida D4 para ocupar el centro con los dos peones y mantener el ataque de los dos peones negros de G4 y F4, el negro respondió con D5. Un peón es una pequeña inversión si obtiene un rápido desarrollo a cambio. Si selecciono esta jugada, está bien. Existe otra alternativa de interés en el sacrificio siguiente, que sería jugar F3. Continuaría G por F3 y ahora sacrificar el peón con D5, que abre líneas para las piezas negras y cierra, como habíamos mencionado anteriormente, las posibles incursiones de las blancas con su torre contra el rey negro. Felicidades si analizó estas líneas. Continuando, después de D5, el blanco respondió con E por D5. Al atacar el caballo de C6 da la impresión de ofrecer iniciativa al blanco, pero es lo contrario. El negro es el que la obtiene y de manera muy fuerte. Nuevamente, detenga el vídeo. ¿Cómo continuaría usted con las negras? El blanco aquí debió jugar en su lugar la jugada alfil por F4, que es mejor que la elección de corso. Pero incluso aquí las blancas tienen dificultades para demostrar que obtienen una compensación total por la pieza. Continuando sencillamente con el desarrollo alfil D6. La otra continuación de las blancas sería la captura del peón con el caballo, que tampoco vale. El negro contestaría tranquilamente también con el desarrollo alfil E6, amenazando capturar el caballo de D5. Sigue alfil C4, sobreprotegiendo dicho caballo. Y ahora el típico sacrificio en esta posición, F3, para cerrar la posible peligrosa columna F. Y después de G por F3, caballo A5 con una posición ganadora. Y la pieza en esta posición tiene más valor, por supuesto, que los dos peones. No compensa la pérdida del enroque negro, cuyo rey no presenta peligros en este momento. Continuando con la partida después de E por D5, esperemos que usted haya detenido el vídeo y haya encontrado la respuesta dama E7 jaque. Muy fuerte. Ahora el blanco juega rey F2. Esto es lo mejor dentro de lo malo de la posición blanca. Nuevamente, detenga el vídeo. ¿Cuál movimiento realizaría aquí usted con las negras? Ahora, en lugar de rey F2, para cubrir el jaque con la jugada alfil E2, es un error, aunque la posición ya es mala, con el fin de poner la torre en F1 después del enroque.
que esto es fuertemente respondido con el avance F3, G por F3, G por F3. Y ahora, después de enroque, simplemente dama por H4. Esta posición se le presentó a Capa en la sexta partida, aunque la pifió y terminó en empate. Capablanca escribe al respecto. Corso analizó la posición y le dijo a alguien que debería haber jugado 10 rey F2, como en la partida que estamos analizando. Cuando escuché esto, analicé la situación yo mismo y decidí jugarla de nuevo, ya que pensé que las negras deberían ganar con la continuación que pongo en práctica en este juego. Muy astuto el Capa, ¿eh? Así que el prodigio se fue a casa y comenzó a estudiar la posición y se le ocurrió una idea fantástica en la preparación casera. Luego de rey F2, esperemos que usted también, después que detuvo el vídeo, encontrase la jugada G3. Muy buen movimiento. Buena elección por usted y Capablanca más todavía. Ahora el rey se encerrará en el rincón junto con la torre de H1 y el alfil de F1. Los peones de F4 y G3 son graves amenazas para el blanco, quien jugó ahora rey G1. Observe que la torre de H1 permanece sin usar prácticamente el resto del juego. Detenga el vídeo. ¿Continuaría usted como Capablanca? Vamos a ver su táctica, cómo anda. Capablanca jugó caballo por D4. Se devuelve material, pero como compensación se abrirá la diagonal de G1 a A7, por donde puede entrar tanto el alfil de F8 o la dama de E7 con efectos mortales contra el monarca blanco. Continuó el blanco con dama por D4. En realidad estaban las blancas obligadas a aceptar este caballo. En su lugar pueden haber seleccionado, por ejemplo, la captura alfil por F4, a lo que sería respondido con caballo F5, amenazando con un desagradable jaque de dama en C5. Ahora seguiría dama H5 jaque, rey G7, dama G4 jaque, rey H7, torre H3, dándole un escape al rey en H1, caballo F6, dama F3 y torre G8. Alfil D3, clavando el caballo, que es bastante molesto con la idea de capturar el peón de G3. Otra línea sería eliminar directamente el peón con la captura alfil por G3. Pero el blanco se enfrentaría igualmente a la respuesta rey H8, alfil F2 y caballo G4. Y por mucho que intente el blanco, el alfil de F2 caerá, con lo que la actividad por las casillas negras, la protección del rey blanco y el paso a cualquier final serán elementos decisivos. A la jugada alfil de 3 seguiría rey H8 y la iniciativa de las blancas llega a su fin. Lo más que pueden hacer las blancas es intentar capturar el molesto peón de G3 con la línea alfil por F5, alfil por F5, torre por G3. Pero la actividad de las piezas negras después de caballo G4, seguido de alfil G7 y la incorporación de la torre de A8 a F8 dejan al blanco en posición desesperada. Continuamos con la partida, donde Corso capturó el caballo con dama por D4, dama C5 y caballo E2. Detenga el vídeo en este momento. ¿Cómo continuaría el ataque con las negras? Capablanca retrocedió con su dama B6, la puntilla. Las negras amenazan con la devastadora alfil C5 decidir inmediatamente. El blanco
jugó el cambio de dama en B6, dama por B6. La iniciativa del negro también continuaría después de la jugada B4, impidiendo alfil C5, pero tras alfil por B4 renovando la amenaza alfil C5 y ahora única jugada alfil E3 ante la amenaza alfil C5, pero después de F por E3, dama por H8, dama F6, dama por F6, caballo por F6, caballo por G3, alfil D6, caballo E2, caballo E4, G3 y alfil G4. Y a pesar de la calidad en contra, las negras tienen un fuerte juego de piezas que le garantiza una gran ventaja. La idea es jugar torre G8 y o alfil F3, que son muy molestas para el blanco, quien aún tiene muchas dificultades en su desarrollo. La pareja de alfiles, el caballo y el peón de E3 molestan considerablemente al blanco. Seguimos después de dama por B6, A por B6. Se amenaza otra vez alfil C5 y la columna A ha quedado abierta. Tenga ese detalle en cuenta. Caballo D4, con lo cual se obstruye la diagonal, pero el negro de todas formas responde con alfil C5 clavando el caballo y amenazando ganar, pero el blanco defiende completamente el caballo con C3. Detenga aquí el vídeo. ¿Qué jugaría aquí? La lucha por D4 es el centro de gravedad de este universo entre corso y capa blanca. Parece que las blancas tienen todo bajo control sobre D4 y amenazan además capturar el peón de F4. Pero capa blanca jugó, y espero que usted lo haya hecho, torre A4. Esta es la jugada ganadora que amenaza inmediatamente derrotar al blanco con torre por D4. Por ese motivo, corso jugó alfil E2. Su rey necesita un aire. La defensa B4 se encuentra con el contragolpe torre por B4. La torre no se puede capturar por alfil por D4 y mate. Y lo mejor ahora sería alfil A3, torre A4, alfil por C5, B por C5 y caballo B3. Caballo F6, caballo por C5 y torre A3. Pero como puede observar, las negras están ganando dada su actividad de pieza y la reducida movilidad del blanco a pesar de la igualdad material. Seguimos con la jugada alfil E2, alfil por D4 jaque, C por D4 y torre por D4. Qué molesto para las blancas. F4 sigue defendida y se hace difícil completar el desarrollo. Incluso desde una edad temprana las piezas de capa blanca se coordinan mágicamente a pesar de las furiosas complicaciones. El blanco continuó con B3, amenaza completar su desarrollo con alfil B2 y recuperar material. Capa blanca desarrolló finalmente su caballo a F6, alfil B2 y torre D2, atacando los dos alfiles. Ahora siguió alfil H5 jaque. El blanco, como se dice vulgarmente, dispara una bala contra la pared. Pero ¿qué pueden hacer ante los dos alfiles atacados? El movimiento también es una táctica de distracción diseñada para tratar de despistar al joven capa. Detenga aquí el vídeo cómo continuaría con las negras. Parece que las blancas lograron desarrollarse y ahora esperan tomar alguna iniciativa si el blanco se encuentra con que su adversario mueve el rey. Pero esperemos que usted haya encontrado la continuación de capa blanca, que fue caballo por H5, sacrificando la torre de H8 con
alfil por H8 de las blancas. Se ha sacrificado la calidad, pero ahora el negro remata de forma elegante como el juego de capa blanca. Detenga el vídeo. ¿Cómo remataría la partida? Capa blanca lo hizo jugando F3. Efectivamente, se despeja la casilla F4 para el caballo. Una poderosa muestra temprana de la agilidad de capa blanca sobre dónde deben ir sus piezas. F4 está lista para ser ocupada por el corcel. El blanco respondió prácticamente forzado, G por F3, caballo F4, alfil E5. No hay forma de evitar la derrota. Detenga el vídeo y ¿qué jugaría usted con las negras? Ahora, existe en esta posición otra continuación, torre C1, que tiene como fin molestar en la séptima fila. Nuevamente, para entender la táctica, detenga el vídeo. ¿Cómo aparecería un mate en 7 jugadas? ¿Qué jugaría usted para dar mate? Efectivamente, torre F2 es la clave de la pregunta que hemos realizado. Se amenaza mate con caballo E2. Sigue, por ejemplo, torre C7. Lo mejor para prolongar el mate en un movimiento. Puede analizar otras líneas y comprobará que el mate es en menos jugada. Alfil D7, buena jugada. Las blancas están curiosamente indefensas ante el inevitable patrón de mate con caballo E2. Torre por D7, jaque, rey E8. Y para prolongar la victoria y el mate que van a recibir, torre D8, rey por D8, alfil F6, jaque, rey D7, torre H2. Ahora sigue un jaque mate en 2 movimientos, caballo E2 jaque, rey H1 y torre por H2 jaque mate. Una interesante y curiosa posición. Luego de alfil E5, esperemos que usted haya encontrado la continuación. Capa blanca jugó torre G2. Se acabó todo para el blanco. Rey F1, torre F2, rey E1. Está claro que en caso de jugar rey G1 recibe el patrón de mate con caballo E2. Por lo tanto, rey E1 y ahora caballo D3 jaque. Con este movimiento las blancas abandonaron, puesto que debe seguir rey D1, G2 sin precipitarse y amenaza ganar la torre. Torre G1 y ahora caballo por E5. Deja a las blancas completamente indefensas. Además de la desventaja material de 2 piezas menores por torre, el negro amenaza caballo por F3. Ahora, una anécdota alucinante e interesante. Según Hooper y Brandrett, afirmaron en una publicación de Unknown Capa Blanca, es decir, el capa blanca desconocido, que el prodigio consumió solo 5 minutos en el reloj durante todo el juego. Fabuloso. Ya capa blanca lo tenía todo planificado y derrotó a su adversario de esta forma magistral. Espero que el vídeo sea de utilidad, algo extenso, pero útil para realizar un entrenamiento con capa blanca al ataque. Sin más, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.